Voy empezando, ahora lo ponen. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le había dicho eso. Jesús no había dicho que él no moriría. Había dicho que si él quería que él esperase hasta que él volviera, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y quiero que nos quedemos con este texto, pero sobre todo con las últimas palabras de Jesús. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Que es el título que le he puesto a lo que hoy quería compartir. Y eso suena, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa? O sea, Jesús se lo dijo como más bonito, ¿qué a ti? Pero le estaba diciendo: ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y no sé si alguna vez alguien os ha dicho: ¿a ti qué te importa? ¿Y a ti qué? ¿Alguien os ha dicho eso alguna vez? Esa frase es muy de madre. A mí mi madre sí que me la ha dicho. Yo creo que los que tenéis hermanos, seguro alguno se ha quejado: es que ¿por qué mi hermano puede llegar a esta hora y yo a esta? ¿Y a ti qué? Tú haz lo que tú tienes que hacer, ¿a ti qué te importa? Yo ya estoy practicando esta frase para cuando Abraham venga a quejarse de otros. Y normalmente cuando alguien te contesta eso, o tú das esa contestación, es porque alguien se está comparando con otro. Esa frase siempre es respuesta porque te está diciendo: ¿a ti qué? ¿Qué te importa lo que haga el otro? Es porque tú te estás comparando con otra persona. Y es de esto de lo que quiero compartir. Por ahí van a ir los tiros. Pasamos la vida comparándonos con los demás, con los que están a nuestro alrededor, con lo que ellos sí pueden hacer y nosotros no, con lo que ellos tienen y a nosotros nos falta, con lo que ellos son y que quizás nosotros creemos que nunca llegaremos a ser. Y muchas veces esas comparaciones que hacemos ni siquiera son reales, están solo aquí. Y hay muchas cosas en esta vida que nos van a llevar a compararnos con los demás. Y aunque la comparación parece algo inofensivo, es un pecado delante de Dios. Porque cuando uno se compara ocurren tres cosas. La primera es que tú desprecias lo que Dios te ha dado a ti, porque estás mirando lo que Dios le dio a otro. La segunda es que nos aleja de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la tercera, y muy importante, es que diluye nuestra identidad. Porque cuando estamos deseando lo que otro tiene o lo que otro es, dejamos de saber quiénes somos nosotros. Porque solo estamos mirando a los demás. Y la comparación va de la mano con otros pecados. La comparación te puede llevar al temor de no dar la talla como la dan otros, a tus ojos. A la crítica, porque vamos a criticar lo que el otro hace, lo que el otro tiene, lo que al otro le dejan y a nosotros no. Y eso va a llevar lugar a la envidia, al rencor, a la rebeldía. Es decir, que aunque parece algo inofensivo, la comparación va a traer muchas cosas a nuestro corazón que nos van a hacer daño y nos van a alejar de lo que Dios tiene. Y hoy quiero poneros varios ejemplos de la Biblia donde vamos a ver personas que se han comparado para que podamos darnos cuenta de lo peligroso que es vivir una vida de comparación. Y en Juan 15, del 11 al 32, tenemos la palabra del hijo pródigo. Yo creo que todos la conocéis. Solo voy a leer los últimos versículos, no hace falta que me los pongas. En resumen, voy a contarlo muy por encima porque creo que el hijo pródigo lo conocéis todos, ¿no? Por si acaso. Un padre tenía dos hijos. El hijo pequeño, que era un listillo, antes de que el padre muriese, le dijo: mira, yo quiero vivir la vida, dame mi parte de la herencia que yo me voy. Y el padre, no entiendo por qué, lo hizo. Le dio su parte de la herencia porque al final le dejó decidir lo que él quería hacer. Así que este muchacho coge su dinero, su parte de la herencia y se marcha lejos de la casa del padre. ¿Qué hace? Se gasta el dinero en mujeres, en prostitutas. Se gasta el dinero en fiestas, en la noche, en todo lo que se puede conseguir con dinero. Pasa mucho tiempo disfrutando de esos placeres, pero el dinero tiene una cosa y es que se acaba. Se le acaba el dinero y claro, se sentía avergonzado de todo lo que había hecho. Él no podía volver a la casa del padre y empieza a pasar necesidad porque no tiene dinero. Y de repente todas esas mujeres que le querían desaparecen, los amigos que habían surgido en la fiesta también desaparecen porque se había ido el dinero. Así que llega un momento en que hasta piensa en comer la comida de los cerdos porque no tiene nada. Está pasando verdadera necesidad y soledad. Y decide volver a la casa del padre. Y este muchacho empieza a pensar: madre mía, ¿yo ahora qué le voy a decir a mi padre? ¿Os ha pasado alguna vez? Yo lo hacía con las notas, iba pensando, ¿cómo se las doy?
O cuando te llega algún parte, ¿alguna vez os ha llegado algún parte? A mí sí. Y yo ya iba pensando, si el parte le ha llegado, yo como... Estoy aquí. ¿Cómo se lo voy a decir a mi padre? Y empecé a pensar las mismas palabras que pensaba. Este hombre iba diciendo, vale, una y otra vez. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Yo iba igual. He pecado contra el profesor y contra ti, papá. No merezco ser llamada tu hija. Yo ya iba pensando lo mismo. Este hombre iba pensando que su padre iba a ir a por él porque lo había hecho mal. ¿Cuál es la sorpresa de él cuando se decide a volver? Es que cuando estaba a lo lejos, el padre ni siquiera espera que llegue a casa. El padre estaba ya esperándolo y sale corriendo a su encuentro. Y, aunque esta es la parte que siempre se cuenta del hijo pródigo, yo hoy voy a contar la segunda parte. Irra, si me puedes poner Juan 15, 25, no sé si te lo dije, lo siento, del 25 al 31, ¿vale? Que es el recibimiento de su hermano mayor. El padre, ya lo sabéis, llega el hijo, se pone muy contento porque, claro, no sabían nada de él, no había WhatsApp, no le podía decir, oye, estoy lejos de casa, pero estoy bien. No sabían nada de él, había estado mucho tiempo fuera. Y el padre se pone muy contento de que el hijo llega sano y salvo, con necesidad, con soledad, pero sano y salvo, y ha vuelto a la casa del padre. Así que el padre le devuelve su identidad, el anillo que le pone significa que es su hijo, vuelve a la casa del padre como un hijo, no como un trabajador, no como un siervo. Le pone el anillo, le cambia las vestiduras, llama a los criados, vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo ha vuelto y vamos a matar al becerro más gordo que tengamos. Y el hermano mayor, pienso yo que tengo hermanos, el hermano mayor debería haber salido al encuentro de su hermano pequeño y haberse gozado con él. Pero vemos que aquí lo que pasa dice, y su hijo mayor que estaba en el campo, sí, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamó a un criado para ver qué es lo que estaba pasando. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. El hermano mayor, después de que el hermano, no sabían si el hermano estaba muerto, vuelve a casa, se enojó y no quería entrar en la fiesta. ¿Os parece normal eso en un hermano? Lo lógico es que hubiera saltado de alegría, se hubiera cambiado de la ropa del campo y a disfrutar de la fiesta porque su hermano había vuelto a casa. Pero aquí dice que se enojó. Y entonces el padre tuvo que salir fuera a intentar convencerle de que entre a la fiesta. Y el hermano mayor respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Un hijo le dice a su padre, tantos años te sirvo. No tantos años disfruto contigo en tu casa, no. Tantos años te sirvo. Este hermano mayor no tenía mentalidad de hijo, tenía mentalidad de siervo. No habiéndote desobedecido jamás, soy bueno, no como a ese pecador que le estás haciendo una fiesta. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, se ha gastado tu dinero en mujeres y en fiesta, mandan matar al becerro gordo. Y el padre, yo me imagino que tenía que tener, se le quedó la cara a cuadros. Y le dijo, pero si tú vives aquí conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Y me llama la atención, ¿no?, que dice el hermano mayor, cuando ha llegado tu hijo. Se nota como resquemor, ahí hay algo que no está claro. Le da rabia que el padre le dé al hermano lo que él ya tenía. No le estaba dando más al hermano que había vuelto, le estaba dando lo mismo que al otro hijo que estaba en casa. Pero él estaba centrado en ser bueno, en ser siervo, que no se había dado cuenta que él ya disfrutaba de la casa del padre, que él podía disfrutar del becerro, de los cabritos, de la fiesta, cada día, porque habían privilegios por ser hijo y estar en la casa del padre. Pero él había estado centrado en ser siervo y lo primero que hace es compararse. Ha llegado su justicia propia había marcado sentencia y había declarado que su hermanito rebelde no merecía lo mismo que él. Su hermano no era digno porque su hermano se había portado mal, ya había gastado lo suyo. En cambio él era un hijo perfecto, él no había desobedecido, él llevaba años sirviendo y ni un cabrito había gastado.
Y yo me imagino la cara del padre, pues no lo has hecho porque no has querido, porque lo tenías aquí. ¿Qué me estás echando en cara a mí? Si tú podías disfrutar de todo. Y es como que en el tono del hermano, ¿no?, podemos ver como que hay una envidia, pero no se entiende. ¿Envidia de qué? Si tú ya disfrutabas de todo. Y a veces cuando nos comparamos nos pasa eso, que a lo mejor ya tenemos algo, pero Dios se lo da a otro, o alguien le da algo a otro que tú ya tenías, pero tú no valorabas. Pero cuando lo tiene el otro, lo quieres. Y eso es lo que le pasó a este hermano. Porque en su comparación, él estaba muy por encima de su hermano. Y el padre, yo estaba pensando, el padre le responde para mí de una forma muy bonita. Se ve que era un padre muy amoroso, porque le dice: hijo, tú has estado siempre conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Pero el padre le podría haber respondido perfectamente con el título de lo que hoy quiero compartir. ¿Y a ti qué? Si la casa es mía, si el becerro es mío, ¿a ti qué te importa? Lo que tú quieras gastar, gástalo tú, pero deja que yo haga lo que quiera con lo mío. ¿Y a ti qué? Lo que es tuyo, úsalo. Y a veces, y he querido coger este ejemplo porque a veces pensamos que las personas que se comparan es porque están en un nivel inferior. Es decir, normalmente yo si me comparo es porque otro tiene más, porque otro es mejor que yo en algo, pero aquí estamos viendo que no. Da igual el punto en el que estemos de nuestra vida, siempre vamos a querer más y siempre nos vamos a centrar en lo que los otros tienen. Porque este hermano lo tenía todo, en cambio el que llegaba no tenía nada. ¿Y a quién envidia? Al que no había tenido nada, ya se lo había gastado, ya no. Era un pobre desgraciado que había llegado sucio, con hambre, solo. Pero él envidia lo que el padre le da a él, cuando él ya lo tenía todo. Debemos dejar de compararnos, porque Dios nos ha hecho distintos. Dios no te va a reclamar a ti con lo que tú tienes, lo que le va a reclamar a otro, porque nos ha hecho diferentes. Y en Mateo 20, del 1 al 15, que tampoco lo voy a leer, no te preocupes, solo leeré los últimos versículos, está la parábola, es otro ejemplo que también se ve muy bien la comparación, y es la parábola de los obreros de la viña. ¿Esa os la sabéis? También voy a hacer un resumen por si acaso. Bueno, pues la parábola de la viña cuenta que es un hombre, un padre de familia, que tiene una viña, por eso se llaman los obreros de la viña. Y sale a buscar obreros para que trabajen en su viña. Y sale a las 6 de la mañana. Y sale a la plaza, ve unos hombres desocupados y dice: ¿vosotros queréis trabajar? Y los hombres le dicen: sí. Dice: vale. Y queda con ellos. Vais a trabajar en mi viña un día. Y por día que trabajéis yo os voy a dar un denario. Estos hombres lo aceptaron, les pareció muy bien. Porfa, silencio. Les pareció muy bien y se fueron a trabajar a la viña. Este hombre salió un poquito más tarde, a las 9 de la mañana, y volvió a buscar más obreros. Vio que en la plaza había gente desocupada y les dijo: ¿por qué no estáis trabajando? Y dijeron: pues porque nadie nos contrata, no pasa nada. Vosotros iros a trabajar a mi viña y al final del día os pagaré lo que sea justo. Y estos hombres se marcharon. A las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, este hombre volvió a salir a la plaza, vio que habían hombres desocupados e hizo lo mismo: ir a trabajar a mi viña y yo os pagaré lo que sea justo. Y volvió a salir, se echó la siesta y después de la siesta, ya a las 5 de la tarde, volvió a salir, vio hombres desocupados y les dijo: ir a trabajar a mi viña y yo os pagaré lo que sea justo. A las 5 de la tarde, y la jornada acababa a las 6. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, el día transcurrió con normalidad, los obreros estaban trabajando y este hombre mandó llamar a los obreros para pagarles y les dijo que vengan primero los que han entrado más tarde y por último los que entraron a primera hora. Entonces llegaron los de las 5 de la tarde y este hombre les pagó un denario. Llegaron los de las 3, los que habían entrado a las 3 de la tarde, es decir, los que llevaban 4 horas trabajando, y se llevaron un denario. Y así sucesivamente. Y cuando vinieron los que llevaban trabajando desde las 6 de la mañana, les dieron un denario. ¿Entendéis lo que está pasando aquí? Claudia, ¿sigues trabajando en el Domino's? Vale, vamos a suponer que yo soy la dueña del Domino's. Y yo le hago la entrevista a Claudia y le digo: Claudia, vas a trabajar todos los días, desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, y te voy a pagar 90 euros al día. ¿A ti te parece bien y coges el trabajo? Yo le voy a pagar 90 euros al día, ¿vale? Me lo he inventado, no pasa nada. Y Claudia está trabajando desde las 7 de la mañana.
y a las 3 de la tarde termina. Y a las 12 del mediodía yo he contratado a otra chica y entra a trabajar con ella y Claudia ve que entra a las 12 y a las 3 de la tarde yo le digo, Claudia, tus 90 euros. Y a la chica que ha entrado a las 12, que lleva 3 horas trabajadas, le pago 90 euros. Y llega otra que ha entrado a la 1 y le pago también 90 euros. Claudia, ¿a ti qué te parecería? Fatal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te he pagado menos de lo que te tenía que pagar? ¿Yo contigo en qué había quedado? En 90 euros. ¿Y cuánto te he pagado? 90 euros. Eso es la comparación. Hoy en día esto estaría muy mal, ¿eh? Eso sería una brecha salarial que no puede ser. Pero eso es lo que estaba pasando aquí. Igual que Claudia se enfadaría, además yo conozco el carácter de Claudia, le daría mucho coraje. He puesto este ejemplo para que entendáis lo que estaba pasando aquí. ¿Qué pasó con los obreros? Que los obreros les sentó igual de mal y dijeron, empezaron a criticar al jefe diciendo, ¿este de qué va? Porque ellos consideraban que debían de ganar más. Si no hubieran entrado más obreros, ¿se hubieran quejado de su denario? No, porque a ellos se les había dicho, a final del día tendréis un denario y un denario es lo que tuvieron, es decir, iban a ganar lo mismo. Pero como habían otros que habían hecho menos y habían ganado lo mismo, se pensaban que tenían que ganar más, pero ese no había sido el trato. El trato era un denario por día. Se compararon, se enfadaron porque habían otros obreros que no habían trabajado lo mismo, pero con ellos su jefe había sido justo. En el versículo del 11 al 13, Irra, en Mateo 20, del 11 al 13, dice que al recibir su denario, lo que era justo, los obreros, al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros, es decir, los que han llegado después, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Y nosotros hemos soportado la carga y el calor del día. Y miraban a los otros y se lo decían, los ha hecho iguales a nosotros. Porque la comparación hace eso, murmuración, crítica, rebeldía, rabia. Cuando nosotros somos mejores, si hemos aguantado más. Y en el versículo 13 y 14 dice que el señor de la viña respondiendo dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? Lo mismo que le he dicho a Claudia, yo no quedé contigo en 90 euros, 90 euros has recibido. Toma lo que es tuyo y vete, pero si yo quiero dar a este postrero, al que ha llegado después, lo mismo, ¿a ti qué? ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiera? ¿Qué te importa lo que hagan los demás? Podría habérselo dicho así de claro, pero ¿a ti qué te importa? Si el dinero es mío y a ti te estoy dando con lo que he quedado, ¿qué te importa? ¿A ti qué? Y Dios es un Dios justo y a veces nos olvidamos de eso. Y Dios nos da a cada uno de nosotros lo que Él quiere darnos. ¿No es lícito que Dios haga con lo suyo lo que Él quiera? ¿O es que acaso nos debe algo? Como se lo da a otro, te lo tiene que dar a ti. ¿Por qué? Y Dios nos está diciendo eso hoy a nosotros. ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Sígueme tú. La comparación también produce miedo. Porque podemos ver ese miedo a no dar la talla, porque otros sí. ¿Por qué piensas eso? Porque están mirando a otros. Y podría poner muchos más ejemplos de la Biblia, que los tenía puestos, pero los he quitado porque he dicho a Pablo se le va a hacer muy largo. Y he quitado ejemplos, pero hay muchos más ejemplos de la Biblia donde vemos personas que por compararse no disfrutaron, incluso perdieron lo que Dios les había dado a ellos. Y es que parece absurdo, parece de tontos, que por fijarnos en lo que Dios le ha dado a otros no nos estamos dando cuenta que Dios nos ha dado cosas buenas a nosotros. Que Dios ha puesto talentos y dones en nosotros. Y nos los perdemos y no los disfrutamos porque estamos viendo que el otro lo hace bien. Que al otro Dios le ha bendecido en vez de alegrarnos por ellos. Y a veces podemos compararnos con los demás porque hay otros que hablan muy bien, porque saben hacer esto o lo otro, y pensamos que nosotros, como decía antes, no daremos la talla. Y sea lo que sea que Dios ha puesto en ti, inviértelo. Inviértelo porque Dios lo va a multiplicar, pero usa lo que Dios te ha dado a ti. No tengas miedo y menos miedo por la comparación, porque Dios no te va a pedir a ti lo que le va a pedir a otros. Si nos ponemos a compararnos, pensaba yo cuando estaba preparando esto, con esos grandes hombres de Dios, Reinhard Bonnke, Billy Graham, te vienes abajo. Pero es que Dios no le estaba pidiendo a ellos lo mismo que nos está pidiendo a nosotros.
Si, por ejemplo, nos empezamos a centrar en grandes predicadores, nos venimos abajo, nos quedamos pequeñitos. Y cuando uno se viene abajo por la comparación, no haces lo que Dios quiere que hagas tú. Y nadie lo va a hacer. Porque Dios quiere que lo hagas tú, pero si te centras en lo que hacen otros, tú vas a dejar tu parte sin hacer. Y eso sí que te lo va a reclamar Dios. No que no has llenado estadios como grandes predicadores. Te va a reclamar que a lo mejor a tu vecino no le hablaste y eso es lo que te tocaba a ti. Esto no es una competición. Dios no espera de ti los mismos resultados que espera de los demás. Solo espera de ti lo que sabe que tú sí puedes hacer. Lo que sabe que Él quiere hacer en ti. Quiere que sepas que tú eres un hijo, una hija de Dios y que disfrutes de su identidad con lo que Él ha puesto en tu vida. El enfoque a lo que quiero que hoy quede claro es que el enfoque es invertir en lo que Dios nos ha dado. ¿Qué ha puesto Dios en mí? ¿Qué dones y talentos ha puesto Dios en mí? Tengo que trabajar en eso, tengo que enfocarme en eso. Y lo demás vendrá por añadidura. Eso no quita que tú desees un don, un talento y se lo puedas pedir a Dios, pero no porque otro lo tiene, sino porque quizás Dios ha puesto en tu corazón ese fuego, pero trabaja con lo que tienes y lo demás se verá. Y quiero terminar con Pedro. Si alguna vez os preguntan, Pedro es mi personaje preferido de la Biblia. Siempre me he sentido identificada, me encanta. Y voy a volver a leer el texto con el que he empezado, en Juan 21, 20 al 23. Aunque me voy a remontar un poquito más atrás, para los que no sepáis quién es Pedro, que conozcáis un poquito de él. Pero no lo voy a leer todo, Pablo, lo voy a contar yo, que se hace más ameno, ¿verdad? Dice, volviéndose Pedro, me voy directamente al 21, cuando Pedro le vio dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué pasa con este? Y una vez más Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y uno puede pensar, ¿qué a ti? Sígueme tú, como he dicho antes, ¿y a ti qué? Jesús le contesta a Pedro, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Suena como un poquito brusco. Puede parecer que Jesús está siendo un poquito brusco con Pedro, pero Jesús lo único que quiere es llevar a Pedro a reaccionar. Porque Jesús ya sabe cómo es Pedro. Y si vemos un poquito la trayectoria de Pedro, podemos ver cómo Pedro es uno de los personajes, o sea, hay personajes en la Biblia que tú los ves, pues sí, tienen ese encuentro con Jesús, tal, siguen, pero Pedro es de estos personajes, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Estos personajes que son profundos, que hay cambios en su personalidad, y ahí podemos ver cómo hay un cambio de identidad. De quién era Simón, porque para el que no lo sepa, Pedro se llamaba Simón, pero es Jesús que le cambia el nombre. Y hay un cambio, con el nombre viene un cambio de identidad. Y el cambio es porque Pedro era alguien que hoy estaba aquí, mañana estaba aquí abajo, era muy inestable. Y el nombre Pedro significa piedra. O sea, Jesús ya le está dando pistas de la identidad nueva que quiere poner en él. De que algo va a hacer especial. Le está dando pistas de que Pedro no va a ser el mismo. Pedro va a ser un hombre de voluntad firme, sin dudas. Y bueno, voy a resumirlo bastante un poquito, la vida un poquito así de Pedro con Jesús. Jesús muere en una cruz, lo sabéis, ¿no? Hasta ahí todos, nadie se ha perdido. Lo niegan, lo crucifican y al tercer día resucita. Hasta ahí todo está claro. Bueno, ya sabéis que Pedro, antes de que crucificaran a Jesús, todos habéis escuchado esto de que Pedro le negó 3 veces. Vale. Todos habéis escuchado esto de que Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿no? Espero que sí, antes de que cante el gallo, tal, os sonará. Vale, yo me estaba imaginando que Pedro, cuando Jesús resucita, estaría diciendo, este hombre ha resucitado, me va a caer la del pulpo. No se va, o sea, yo me imaginaba que Pedro no se atrevía a mirar a la cara a Jesús, porque decía, es que cuando me pille por banda, me va a dejar doblado. ¿Qué me va a decir este hombre? Él debía de pensar que Jesús iba a ir a pedirle cuentas. Porque, como decía antes, ¿no? Hoy Pedro estaba aquí arriba y vemos un Pedro, unos capítulos antes, donde dice, Jesús, daré la vida por ti. Y en un momento dado que estaban orando, se saca una espada, le corta la oreja a un soldado, porque se venía arriba. Y él le decía, Jesús, yo la vida daré por ti. Y Jesús le dice, Pedrito, que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No 1 ni 2, 3. Me vas a negar 3 veces.
¿Pedro estaba mintiéndole a Jesús cuando decía daré la vida por ti? No. Pedro no era un mentiroso. Pedro se venía tan arriba. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis dicho, madre mía, yo este curso me lo saco, empezáis septiembre, pero cuando llega diciembre ya estáis más abajo que abajo? Pedro era así. Pedro era así. Pedro cuando le dice daré la vida por ti es porque se viene arriba y cree que va a matar soldados, se va a pelear. Pero Jesús no quería eso. Y Jesús sabía quién era Pedro. Jesús no le está amenazando. Jesús le está avisando de, Pedro, que tú no eres así, que mañana el día se te va a poner malo y vas a tener miedo. Me vas a negar. Y efectivamente, eso es lo que pasa. Que antes de que cante el gallo, este hombre que iba a dar la vida por Jesús, de repente ni le conoce. ¿Jesús? Yo no sé quién es Jesús. 3 veces. 3 veces. Y ahí Pedro lo que le ocurre es que no es que tenga un encuentro con Dios, ahí Pedro tiene un encuentro consigo mismo. Él se da cuenta de su debilidad, de que él no es tan valiente como él creía cuando decía que iba a dar la vida por Jesús. Simplemente Jesús lo lleva a reaccionar para que Pedro sepa quién es él verdaderamente y se dé cuenta de su necesidad. Porque yo entiendo las dudas de Pedro cuando Jesús resucita, porque yo le hubiera pedido cuentas. O sea, yo soy Jesús y pongo a Pedro a caer de un burro. Decir la verdad, ¿sí o no? O sea, te niega 3 veces cuando te están crucificando, cuando tú resucitas le lías un pollo. Pues yo lo había pensado. Yo lo primero que le hubiera dicho, ¿te has dado cuenta que soy Dios o no? ¿Has visto que he resucitado? Y tú me has fallado, desgraciado. Me has dejado tirado en el peor momento. Pedrito, no das la talla. No vales. No vales. ¿Tú ibas a dar la vida por mí? Si has dicho que no me conocías. No das la talla. Pedro, eres un fracasado. No vales para ser seguidor. ¿Te has dado cuenta que soy Dios? Pero te has dado cuenta tarde. Pero después de que Pedro ha tenido un encuentro consigo mismo, aquí tiene un encuentro verdaderamente con Jesús. Y se da cuenta que Jesús, porque yo se lo hubiera dicho, no mereces lo que acabo de hacer por ti. Pero tiene un encuentro con un Jesús que no es como nosotros. Y se encuentra con un Jesús que en cambio no le compara con los que... ¿Has visto estos? Estos me han llorado a los pies de la cruz, estos no me han negado. Estos sabiendo que los podían matar han dicho que eran mis discípulos, que sí me conocían. Jesús no dice eso en ningún momento. Jesús no le desprecia. Jesús solo quería que Pedro se diera cuenta de quién era él, quién era Jesús, pero también quién era él mismo. Y que él solo no podía matar a nadie, que necesitaba la fe y la fuerza que solo la identidad de un hijo de Dios le podía dar. En Juan 21, del 15 y 17, como decía Pedro seguramente aquí, porque ya sabe que Jesús ha resucitado, que vuelve, estaría esperando tal, se sentía mal. Pedro sabía que la había fastidiado. Pedro sabía que había fallado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? A mí me ha pasado muchas veces decir, me da esta vergüenza orar porque sé que la he cagado, que he hecho las cosas mal, sé que le he fallado a Dios. Y yo me imagino que Pedro sabía que él no merecía ser seguidor de Jesús, pero se encuentra con otra realidad. Después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, le ha negado 3 veces, pero viene y le pregunta, ¿tú me amas? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos, ponte a funcionar. Debemos de flipar con el Dios que tenemos, porque no juzga, no señala. Él sabe que tú sabes que lo has hecho mal, que te sientes mal, que estás arrepentido. Y te dice, ¿me amas? Ponte a funcionar, sírveme, sígueme tú. Y entonces le vuelve a preguntar, siguiente versículo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, pues pastorea mis ovejas. Siguiente versículo. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció, porque Pedro debía estar diciendo, ¿por qué me lo pregunta tantas veces? Eran secuelas de la resurrección. Se ha quedado
Pero aquí Pedro se da cuenta de la jugada. 3 veces negué a mi Señor y 3 veces mi Señor me hace la misma pregunta. Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Yo sé que estás arrepentido. ¿Tú me amas? Ponte a funcionar. Levántate y sírveme. Y creo que Dios siempre nos va a querer hacer esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Le hemos pedido perdón a Dios? Y Dios simplemente nos ha dicho, oye Ainhoa, ¿pero tú me amas o no? Yo he sentido que Dios me hacía esa pregunta, ¿pero tú me amas o no? Pues ya está, levántate del suelo y ponte a funcionar. Sírveme, sígueme tú. Y ¿sabes qué? Creo que cada vez que fallemos, Dios nos va a preguntar eso. Y uno puede pensar, si cada vez que yo peque o haga las cosas mal, Dios solo me va a preguntar, oye, ¿tú me amas? Eso me da licencia para pecar. Pero no, es que esto es gracia radical, como hemos cantado. Gracia radical es gracia transformadora. Cuando uno sabe que Dios lo único que quiere es que te enamores de Él y que Él perdona tus pecados y que lo único que va a querer es tú me amas, trabaja, sírveme, sígueme. Se te quitan las ganas de pecar, porque no quieres fallarle a un Dios que lo ha dado todo por ti. Dios es el que nos da valor eterno y es el que te va a preguntar una y otra vez, ¿me amas o no me amas? David, ¿tú le amas? Pues apacienta sus corderos, ponte a funcionar. Miguel, ¿tú le amas? Pues ponte a funcionar, sírvele, que Dios tiene muchas cosas para ti. Dios sabía que Pedro no daba la talla. Y aquí es Pedro el que descubre que verdaderamente no da la talla, porque él pensaba que sí. Pero Dios no busca personas que den la talla. Dios no quiere tus capacidades. Dios quiere tu disponibilidad. ¿Le amas? Eso es lo que Él quiere. ¿Le amas? Síguele tú. Y entonces diréis, ¿qué tiene que ver la historia de Pedro con lo que os estaba compartiendo antes de compararnos? Pues que muchas veces nos vamos a dar cuenta que hay gente a nuestro alrededor que sí que da la talla, que sirve bien, que habla bien, que no se enfada, que son buenos cristianos ante nuestros ojos. Nosotros no damos la talla comparándonos con otros. Pero Dios no va a amarte más ni va a felicitarte porque tengas los mismos resultados que el de al lado. Él va a honrarte si todo lo que ha puesto en ti lo pones a su servicio, lo inviertes en su reino. ¿Me amas? Ponte a funcionar. Y voy a leer una vez más el mismo versículo, Juan 21 del 20 al 23. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y ya sabéis lo que le respondió su Señor. Si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Quiero que os vayáis con esa frase a casa. ¿Qué a ti? ¿A ti? ¿Qué? Sígueme tú. Ya, pero es que Azul y Dios le ha bendecido con este. ¿Y a ti qué te importa? Sígueme tú. Sígueme tú. Y esto es lo que yo quería compartir, porque en nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar en muchas situaciones donde nos vamos a querer comparar. Y no solo dentro de la iglesia. Creo que sobre todo en la edad que tenéis, todos, que tenéis de distintas edades, tendemos mucho a compararnos, que yo no sé tanto que estaba sentada ahí, tendemos mucho a compararnos con lo que está pasando ahí fuera. Porque se lo pasan mejor, porque hacen cosas que tú no puedes. Es que mis amigos salen el sábado. Y claro, yo llevo de lunes a viernes estudio o trabajo, los que estéis trabajando. El domingo me lo tiro todo el día en la iglesia. Señor, es que yo no tengo derecho, el sábado lo quiero para mí, no puedo salir a la discoteca. Ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no, David. Tú no puedes. Muchas veces yo también he tenido esa pelea con Dios. Es que, a ver, esto es cultural. Hay pastores muy molones, sobre todo de americanos, con sus piercings, sus tatuajes, esto es cultural, mis amigos todos se lo han hecho. Señores, que yo no tengo derecho a hacerme un tatuaje que me ocupe media espalda. Ellos pueden, pero tú no. Tú no puedes, Joel. Los de ahí fuera pueden, tú no. Y van a haber miles de comparaciones. Es que porque ellos pueden, pero tú no. Daniela, ellos pueden, pero tú no. Adriana, ellos pueden, pero tú no. Porque Dios tiene grandes cosas para vosotros. No podéis ser como los que hay ahí fuera, porque para vosotros tiene más.
Y a veces también nos vamos a encontrar situaciones donde alguien va a manchar nuestro nombre, va a hablar mal de vosotros o de alguien que vosotros queréis mucho, y eso os va a doler. Y le vais a decir, Señor, que Dios lo bendiga. Yo no puedo ir y defenderme, porque ahí fuera están hablando, ¿no puedo ir yo y hablar también? Ellos pueden, pero tú no. Porque tú tienes un Dios que defiende tu causa. Tenemos que confiar en ese Dios que nos da esa identidad de hijos y confiar en lo que Él quiere hacer en nosotros. Y vamos a vivir muchas cosas. Justo esta mañana hablaba con Esther de lo de la parábola del denario y me decía, es que eso es una injusticia. Pues disfrutemos las santas injusticias de Dios, porque las está usando para protegerte, para que crezcas más, para decirte, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Y muchas veces tiene que ver con la perspectiva de donde vemos las cosas. Nosotros no podemos ver todo el puzzle, pero Dios sí. ¿Por qué no confiamos en un Dios que está mirando desde arriba las situaciones y sabe lo que va a pasar? Y sabe lo que te está pasando, pero sabe lo que hay después. Tú no lo sabes. A veces es cuestión de perspectiva. Cuando el Titanic se hundió, todos saben lo del Titanic hace muchos años, cuando el Titanic se hundió, eso fue un desastre colosal. Pero para las langostas del acuario del Titanic seguro que estaba ocurriendo un milagro. Esas volvían al mar. Es todo cuestión de perspectiva. No sabemos lo que Dios tiene a la vuelta de la esquina con la situación mala, con la injusticia que estamos pasando. Debemos de fiarnos y confiar en Dios, porque Él es un Padre y un amigo que nada se le escapa. Él lo tiene todo bajo tu control y Él solo tiene cosas buenas para nosotros. Sí, a través de situaciones difíciles. Sí, vamos a pasar muchas cosas injustas, pero Dios siempre tiene el control. Debemos dejar atrás la comparación porque eso va a traer rebeldía, murmuración, crítica, enfado a nuestra vida. No solo con los demás, sino con Dios. Y eso nos va a alejar de esa identidad que Él nos ha dado. Y esto es con lo que yo hoy os quería dejar, ¿no? Que pase lo que pase, a ti qué, sígueme tú. Eso es lo que Dios os dice hoy. Quiere que le sigas tú. Quiere que le sirvas tú, Pablo. Quiere que le sirvas tú, Luis. Quiere que le sirvas tú, Saray. Pase lo que pase, Keira, y a ti qué. Síguele tú. Y esto es lo que yo quería compartir. Espero que Dios nos haya hablado a todos, porque esta es una palabra que primeramente Dios me había estado hablando a mí, de no compararnos con los demás, ¿no? de tener claro que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Y bueno, que espero que podamos reflexionar y poner nuestras vidas de verdad delante de Dios, bajo su control. Que Dios os bendiga y nos vemos mañana a las 11.